Jesucristo, de someterse a Jesucristo. Y entonces cuando ya llega a ese punto de que el miembro de la congregación entienda completamente que lo único que tiene que hacer es someterse a la palabra de Dios, ya entonces viene la interpretación de todo esto. Y a consecuencia de diferentes posturas económicas, va a haber diferentes interpretaciones de la palabra de Dios, ¿que no es así? Miren, el apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 16, aquí están dos apóstoles. Pero recuerden que el apóstol Pablo, un hombre educado, un hombre que posiblemente pudo expresarse mucho más mejor que Pedro concerniente a lo escrito, porque de Pedro dijeron que era un hombre ¿qué? Sin letra, un hombre del vulgo. Entonces, 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 16, ¿ven cómo todos estos versículos tienen sentido ya después de que uno entiende todo esto, hermano? 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16 dice, en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de esto, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Solo que aquí quiero que miremos dos puntos. Número uno, que miremos que el apóstol Pedro está haciendo notorio la capacidad educativa del apóstol Pablo, su nivel de educación concerniente a las escrituras, a pesar de que ambos tenían el Espíritu Santo. Pero recuerde que el Espíritu Santo, hermanos, muchos pensamos que el Espíritu Santo viene de una manera milagrosa sobre nosotros. El Espíritu Santo viene de una manera plenaria sobre nosotros. ¿Entendamos la palabra? Plenaria quiere decir que sí está sobre nosotros, y claro que por medio de la palabra, pero va a utilizar nuestras capacidades. Y si yo tengo ciertas capacidades, esas capacidades las va a utilizar Dios para la honra y gloria de Él. Y estamos hablando de diferentes niveles, estamos hablando de diferentes capacidades. Esa es la manera plenaria en cómo el Espíritu Santo obra en la vida de nosotros, con la palabra de Dios. Nos viene a ayudar para que desarrollemos a nuestra potencia esa capacidad. Y es lo que dice Pedro en su primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 10. Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido. Y claro, ¿verdad? Esta frase indica que hay diferentes capacidades. Y esto es lo que me estoy refiriendo. El Espíritu Santo viene sobre nosotros, pero no viene sobre mí como vino sobre el apóstol Pablo, como vino sobre el apóstol Pedro. Porque Pedro dice que ellos fueron hombres santos de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, para que cuando ellos hablaran y escribieran, lo que hablaran fuera infalible, lo que escribieran fuera infalible. Es decir, que cuando hablaran sin error, que cuando escribieran sin error. Esto es lo que dice Juan capítulo 16 y versículo 13, que Dios les iba a dar la capacidad para hablar y para recordarles de toda verdad. Entonces miramos nosotros la diferencia de los apóstoles a nosotros, y de nosotros mismos también tenemos que entender, y todo esto depende en el nivel educativo que tengamos nosotros. Solo que entonces, cuando llegamos a ese punto, vamos aquí a poner la compostura de la congregación. ¿Ok? Y claro, ¿verdad? Vamos a poner aquí una diferencia. Diferencia en lo que ya hemos mencionado. Y por lo tanto, esto va a traer diferentes cosas. Porque ya uno entonces, ya uno forma su propia preferencia.
y ya uno forma su propia interpretación al respeto. Y claro, la interpretación, hermano, no es una propia, ¿verdad? Sino es conforme a qué? A la palabra, ¿verdad? A la palabra de Dios. Esa es la base. Pero recuerde que hay niveles en esto. ¿Ok? Hay un cristiano que simplemente está en la palabra de Dios bien superficialmente. Hay uno que está un poco más enterado y otro más enterado, solo que entonces la interpretación va a ser diferentes niveles. Yo no sé si acaso usted ha estado en una clase bíblica y luego de repente, ¿verdad? Y ya tiene tiempo de estar estudiando la Biblia, por ejemplo, puede ser un cristiano de 20 años y luego escucha a un hermano hablar de un versículo y dice, yo nunca lo había visto de esa manera. Porque él está sacando de su noria, ¿verdad? Que está un poquito más profunda que la mía. Y la interpretación va a ser diferente, ¿entendemos? Pero va a estar basada en la palabra de Dios. No estoy hablando de errores, no estoy hablando de equivocaciones, no estoy hablando de las denominaciones tampoco. Solo que entonces todo esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene a causar? Todo esto lo que viene a causar son conflictos o conflicto. Y son buenos los conflictos. Los conflictos son buenos porque nos ayudan a mejorar nuestra vida cristiana. Nos ayudan a que nosotros vengamos a estudiar más. Pero esto es lo que importa. La opinión y la preferencia, todas las tenemos, ¿verdad? Y no puse mi teléfono en silent, no. Regáñenme después, ¿ok? Pero todos tenemos nuestra propia opinión y todos tenemos nuestra propia preferencia. Y qué bueno, ¿verdad? Pero que su opinión y su preferencia no la vengan a establecer como ley de Dios. Y esto es lo que muchas personas, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, en ocasiones vienen a hacer. Y a esas personas se le llaman legalistas. El apóstol Pablo habla de ellos en Colosenses capítulo 2, de los legalistas. Hechos capítulo 15 también habla de esto. Y incluso, ¿verdad? Ahí está un conflicto que estuvimos viendo nosotros concerniente a eso. Bueno, ahora entonces, la compostura de la congregación. Pero también están la lista de conflictos en la Biblia. La lista de conflictos. Por ejemplo, cuando usted lee la Biblia, está el conflicto entre el pecador y Dios. Ese es un conflicto, ¿verdad? Y la solución es Cristo Jesús. Cristo Jesús dice, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Él es la solución. Pero es un conflicto que el pecador tiene con Dios, no con nosotros. El pecador tiene un conflicto con Dios porque, vuelvo a repetir, Isaías 59, versículo 1 y 2, dice Dios, mi mano no se ha cortado, yo no me he retirado de ti, sino que a consecuencias de tus pecados y tus transgresiones, tú te has apartado de mí. Y ya entonces entra en un conflicto con Dios. Solo que hay conflictos del pecador con Dios. Pero luego leíamos la Biblia y miramos también que hay conflictos matrimoniales. Conflictos matrimoniales. Miramos nosotros que en 1 Corintios capítulo 7, el famoso capítulo del Nuevo Testamento, ahí Pablo está hablando de diferentes conflictos matrimoniales. Él da la solución a estos conflictos, pero muchas veces estas soluciones no son suficientes, sino que la persona quiere más. Pero hay conflictos de matrimonios. ¿Ok? Solo que lo pone aquí, no porque baja el espacio por nada, pero de pecadores, de matrimonios. Hay conflictos de hermanos carnales. Por ejemplo, Génesis capítulo 4, hubo conflicto entre Caín y ¿quién? Abel.
Hay conflictos entre hermanos carnales. ¿Recuerdan ustedes en Génesis capítulo 37, 36 y 37? Conflictos con José y el resto de sus hermanos. Hay esos tipos de conflictos. Hay conflictos, por ejemplo, también de David, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, David y su hermano mayor. Solo que hay conflictos entre hermanos y hermanas. El apóstol Pablo trata con estos conflictos, ¿verdad? En 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 1 en adelante, habla de soluciones. Pero también hay conflictos entre hermanos en Cristo. Y las cartas del Nuevo Testamento están surtidas de esto. En la congregación de Corinto, cuando vamos a Corinto, ¿verdad? Había conflicto entre los hermanos ahí. Los primeros 3 capítulos miramos que había conflicto entre hermanos. Y luego hay conflictos entre hermanos y hermanas. Bueno, y la lista se alarga ahí, ¿verdad? Pero el punto es esto, que hay conflicto entre hermanos. Y si acaso uno no tiene cuidado, esos conflictos vienen a dividir o a destruir una congregación. Tanto trabajo que se lleva a cabo para establecer una congregación, para mantenerla conforme a como Dios quiere que esté, y llevarla al nivel que Dios quiere que esté, y luego de repente por un solo conflicto destruye todo. Es triste que cuando una congregación de 80, 90 miembros ya nomás tienen una sola familia. Es triste. Hay conflictos entre hermanos, pero hay conflictos también entre la administración, los líderes, el predicador con el anciano con el predicador, etc. El apóstol Pablo trata con esto en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 en adelante. En veces hay conflictos también entre la administración y miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Solo que hay una lista de conflictos que la Biblia menciona, ¿ok? Que la Biblia menciona. Entonces llegamos al tercer punto, lo cual es en forma de pregunta: ¿cuál debe ser el procedimiento? El procedimiento hacia una solución. Hacia una solución. ¿Cuál debe ser el procedimiento hacia una solución? Bueno, cuando usted lee el libro de Hechos, especialmente Hechos capítulo 15, y lo menciono porque es el pasaje apropiado para hablar de lo que estamos hablando. ¿Cuál debe ser el procedimiento hacia una solución? Miren, ahí en Hechos capítulo 15, hermanos, miramos nosotros primeramente el conflicto. Y esto lo miramos en Hechos capítulo 15, del 1, vamos a decir como del 1 hasta el 6. El conflicto. El apóstol Pablo y Bernabé habían llegado a la ciudad que los había enviado al viaje misionero a la región de Galacia, es decir, llegaron a la congregación de Antioquía. Y cuando llegaron a la congregación de Antioquía, ellos llegaron con buenas nuevas, ellos llegaron contentos, alegres ahí. Sin embargo, los dirigentes de esa congregación, los líderes, le dijeron a Pablo y a Bernabé: tenemos problemas. Unos de Jerusalén vinieron, y estos son los legalistas, vinieron diciéndolos que nosotros no éramos salvos. Estoy parafraseando, ¿verdad?, lo que dice la Escritura. Nos dijeron que nosotros no éramos salvos, que nosotros no pertenecíamos al reino, a la iglesia de Cristo. Solo que tienen que ir a arreglar estos problemas allá en Jerusalén. Ahí está el conflicto. Entonces Pablo y Bernabé van a Jerusalén para arreglar este conflicto. El conflicto, ¿verdad?, era entre los hermanos de Antioquía
con los hermanos de Jerusalén. Y el versículo 1 y 2 establece la tesis de este conflicto. Estos hermanos decían, los judaizantes decían, es necesario, sí, ser bautizados conforme a como Cristo nos mandó, pero también obedecer la ley de Moisés. Y estos eran, versículo 5, eran los fariseos, la parte de los fariseos. Entonces, ese es el conflicto. Pero noten lo que sigue es de que se escuchó sobre el conflicto. Hechos capítulo 15, y vamos a poner del 7 hasta el 7 hasta el 9. Se escuchó sobre este problema. Cuando el apóstol Pablo llegó allí, él se juntó, noten, se juntó con los apóstoles, se juntó con la iglesia, ¿ok? Y se juntó con los contritantes, ¿verdad? Con los del conflicto. También los ancianos, sí, correcto. Ancianos. Esto lo enseña Hechos, capítulo 15, versículo 22, ¿ok? Pero noten, todo ese grupo, todos los que están ahí presentes, los apóstoles, la iglesia, los del conflicto y los ancianos. Y cada quien habló. Habló Jacobo, habló Pedro, habló el apóstol Pablo. Bueno, parece que esos son los tres que hablaron, pero hablaron, escucharon sobre el conflicto, escucharon los dos lados. Y la Biblia nos enseña, hermanos, en Proverbios capítulo 18, versículo 13 me parece, déjenme ver si acaso es ese. Proverbios capítulo 18 y versículo 13 dice, al que responde palabra antes de oír, le es fauto y oprobio. Miramos nosotros entonces, o fautidad, miramos nosotros, ¿verdad? Y oprobio, que esto fue lo que hicieron todos estos. Son personas que van a hacer decisión. Entonces, lo primero, en el procedimiento hacia una solución, es de establecer el conflicto. Segundo, de escuchar, oír a ambos partidos. Y cuando lleguemos a este punto, hermano, es necesario que las personas que están para hacer la decisión o para buscar solución, ¿verdad? No vengan ya con ideas en su mente concerniente a ciertas cosas. Porque ya hay un conflicto, ¿verdad? Si los apóstoles ya vienen, los que están aquí, ya vienen con idea, ¿verdad? O a favor a los que del conflicto, entonces no se va a lograr nada. Tiene que uno venir con una mente limpia, clara, oír lo que se va a decir para hacer una decisión correcta. ¿Ok? También no debe de dejar estas personas que lo emocional se envuelva en ellos. Las emociones siempre son estorbos, como decimos en inglés, it will come and cloud your thinking. Viene y no te deja pensar bien. Tu emoción no te deja pensar bien. ¿Ok? O tus emociones. Solo que entonces, esto es lo que vemos aquí en Hechos capítulo 15. Vemos nosotros que se escuchó sobre el conflicto. Y luego miramos nosotros que se vino a inquirir. La palabra inquirir quiere decir, se vino a examinar cuidadosamente. Se vino a examinar cuidadosamente. Esto lo vemos en Hechos capítulo 15, versículo del 10 hasta el 21. Se vino a examinar cuidadosamente todo lo que se puso por delante.
todo lo que se puso por delante de ellos. Y entonces ya miramos enseguida, ¿verdad? Miramos la solución. La solución en Hechos, capítulo 15, versículo 22 hasta el 29. Esa es la solución. Noten la manera en cómo se arregló este problema. Este conflicto fue conflicto entre hermanos. Entre hermanos, pero es un patrón que podemos seguir porque es bíblico. Un patrón, cuando usted lee Deuteronomios, capítulo 13, capítulo 19, capítulo 25, capítulo 17, todos estos capítulos hablan de lo mismo concerniente a los jueces que se establecieron en el pueblo de Israel en aquel entonces. Pero noten, se estableció el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Se estableció, se escuchó sobre el conflicto, porque en un conflicto hay dos partidos. Hay dos partidos. Entonces se escucha a los dos partidos cuidadosamente, y una vez que se escuchen a los dos conflictos, ya se viene a indagar. Este trabajo de indagar, de examinar cuidadosamente, le pertenece a estos. No a estos, sino que le pertenece a estos. Y lo deben de ser justamente basado en la palabra de Dios. Es por esto que cuando ya miramos esto de la indagación, miramos nosotros que el apóstol Pablo comienza a citar versículos del Antiguo Testamento. Noten aquí, Pablo comienza a citar versículos del Antiguo Testamento. Amós capítulo 9, versículo 11. Solo que comienza ya a indagar cuidadosamente para que todos los demás entiendan, bueno, esta es la voluntad de Dios, no es mi opinión, esto es lo que Dios está estableciendo. Entonces, cuando ya llegaron a ese punto, entonces dice, ¿os pareció bien al Espíritu Santo? ¿Y ya está refiriendo a quién? A Dios. ¿Os pareció bien a Dios y a todos vosotros? ¿Quiénes son todos vosotros? Que esto es lo que se va a llevar a cabo. Ya está la solución. La solución al problema. Pero esta solución al problema, ¿verdad? Pedro, el que estaba aquí en este asunto, no se sometió a ella, ¿verdad? Porque después miramos en Gálatas capítulo 2, versículo 11, que cuando venían los judíos de Jerusalén, Pedro se asociaba con los gentiles, pero cuando venían los judíos de Jerusalén, se apartaba de ellos, ¿verdad? Y dice el versículo 12, Pablo, le tuvo que reprender duramente, públicamente, enfrente de la congregación, porque su hecho, su hipocresía, ¿verdad?, estaba arrastrando a los demás. ¿Ven? Como ya había la solución, pero lo sigue haciendo Pedro. Y Pedro fue uno de los que habló. En versículo 10 parece que es Pedro el que dice que estos del conflicto estaban imponiendo un yugo sobre ellos, los cuales ni sus padres ni ellos habían puesto en su vida, que era la ley de Moisés. Solo que entonces, este es el procedimiento hacia una solución a un conflicto, y esto solamente, ¿verdad?, conflicto entre hermanos en aquel entonces. Pregunta o comentario, hermano. Dicen que tiene muchas, si no tiene muchas me voy a quedar sorprendido. Era una guerra ahí, ¿verdad? Entre conflicto ¿verdad? Sino que para el apóstol Pablo era muy, muy difícil, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, ¿verdad? Siempre con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Ponía enfrente, ¿verdad? Y dominar a toda esa congregación, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Creo que había gentes en contra bastante, porque todo el tiempo son más en contra que a favor, ¿verdad? Y este problema entre hermanos afectó a todas las congregaciones de aquel entonces. Porque miren, hasta Éfeso llegó este problema. En Éfeso capítulo 2 y versículo 15 y 16 el apóstol Pablo está tratando esto, diciéndole a la congregación de Éfeso que Cristo había muerto para quitar la pader de entre medio y de dos pueblos unir a uno solo. Estos dos pueblos están refiriendo al judío y al gentil. Porque el judío y el gentil no se querían.
no se unían. Juan capítulo 4, versículo 9, la mujer samaritana se quedó sorprendida cuando Jesucristo le comenzó a hablar. Y le dice, Señor, ¿no sabes tú que los judíos y los samaritanos no se mezclan, no vienen a tener comunión? Pero Jesús está hablando con ella. Solo que es un problema bien serio entre la iglesia en aquel entonces, pero es algo que afectó a todas las congregaciones. ¿Alguien más? ¿Pregunta o comentario?